Hola a todos, queridos amigos, seguidores del Centro Cultural El Parnaso, lectores que seguimos desde cerca la lectura de La Colina de Watership, libro escrito por Richard Adams, y que estamos compartiendo todos los días un capítulo del mismo. En el día de hoy nos convoca el capítulo 33, El Gran Río. Pero antes vamos a recordar en el capítulo 32, estos conejitos ya en camino a Efrafa se cruzan con un zorro o jomba, como ellos le llaman, y lograron escapar. Pero en ese cruce que tuvieron con ese zorro, Pelucón, que quiso atacar al zorro, bueno, finalmente no lo hizo, pero sí el zorro atacó a otro conejo que vino, no se sabe de dónde, con un grupo de conejitos también. Quedó con esa incógnita ese capítulo y el grupo de conejos, liderado por Avellano, llegó a las vías del tren, cruzaron para comer, estaban exhaustos, cansados, pero Quejar, esa gaviota que les ayuda, les avisó que cerca de allí estaban las cuadrillas de centinelas de Efrafa y podían llegar a capturarlos o atrapar a estos conejitos. Entonces decidieron retirarse de esa zona y los efrafanos no llegaron a verlos. Bueno, es allí a donde van, a Efrafa, y hablamos en otros capítulos y compartimos de que se trata de un grupo de conejos muy particular, una madriguera a la que no se puede ni entrar ni salir de ella. Hay mucha rigurosidad y mucho control en ese grupo de conejos a la hora de salir a comer, tienen todos horarios marcados para que el hombre no los descubra. Es por eso que esa protección excesiva los lleva a eliminar todo conejo que no pertenece a la madriguera de Efrafa. Pero bueno, Avellano y Quinto y ese grupo de conejitos va en busca de Marley, esposas o conejas, para poder continuar en su madriguera, traerlas a su madriguera el panal y poder tener allí conejitos. Vamos a seguir en el día de hoy, como dijimos, el capítulo 33, El Gran Río. Nunca en su vida había visto un río, ese animal sinuoso, sigiloso, de cuerpo pleno. Todo era un estremecimiento y un sobresalto. Reflejos, destellos, chispas, susurros y torbellinos, charlas y burbujas. Kenneth Crane, The Wine in the Willows. Cuando Avellano despertó, entró de inmediato en acción, porque el aire estaba lleno de los agudos gritos de alguna criatura que había salido de cacería. Miró rápidamente alrededor, pero no vio señales de alarma. Era el anochecer. Varios conejos estaban ya despiertos y comían en la linde del bosque. Comprendió que los gritos, por urgentes y aterradores que fueran, eran demasiado pequeños y agudos para ser de algún elil. Provenían de arriba. Un murciélago aleteó entre los árboles y volvió a emerger sin rozar las ramas. Fue seguido por otro. Avellano comprendió que había muchos. Cazaban moscas y polillas mientras volaban y lanzaban grititos. Un oído humano apenas los habría podido percibir, pero para los conejos el aire estaba lleno de aquellas llamadas. Fuera del bosque, el campo brillaba bajo el sol poniente, pero entre los abetos la luz era tenebrosa y allí iban a reunirse los murciélagos. Mezclado al resinoso perfume de los abetos había otro olor, fuerte y fragante, aunque penetrante, un olor a flores, pero unas flores que Avellano no conocía. Siguió el aroma hasta su origen en la linde del bosque. Provenía de varios matorrales de salvia que crecían entre la hierba. Algunas plantas todavía no habían florecido y los pimpollos avanzaban en rosadas y agudas espirales sujetas a los cálices verde pálido. Pero la mayoría
ya estaba en flor y lanzaba su penetrante aroma. Los murciélagos cazaban las moscas y las polillas que atraían las flores. Avellano hizo jaca y empezó a comer en el campo. Se inquietó al comprobar que su pata le molestaba. Había creído que estaba curada, pero era evidente que la marcha forzada sobre la meseta había sido demasiado para su músculo desgarrado por las municiones. Se preguntó si quedaría lejos del río del que había hablado Quejar. Si quedaba lejos, iba a verse en dificultades. Avellanal, dijo Cascarilla, saliendo de entre las plantas. ¿Te sientes mal? Tu pata tiene algo raro. ¿La arrastras? Mi pata está bien, dijo Avellano. Oye, Jarú, ¿dónde está Quejar? Quiero hablar con él. Ha volado para ver si hay alguna patrulla cerca, Avellanal. Pelucón se despertó hace un rato y él y Plateado pidieron a Quejar que averiguara. No quisieron molestarte. Avellano se irritó. Hubiera sido mejor saber enseguida qué camino debían seguir y no esperar a que Quejar descubriera las patrullas. Tenían que cruzar un río y en lo que a él se refería no podían hacerlo muy rápidamente. Inquieto, esperó a Quejar, pero empezó a ponerse tenso y nervioso, como nunca en su vida. Empezaba a creer que después de todo podía haberse precipitado. Estaba claro que Crateo no había sobrevalorado el peligro de vagar en las cercanías de Frafa. Era casi seguro que Pelucón, por casualidad, había llevado el zorro a toparse con alguna patrulla que les venía siguiendo. Por la mañana, ayudados por la suerte y por Quejar, habían desviado otra en el cruce del camino de hierro. Quizá el miedo de Plateado era bien fundado y una patrulla podía haberlos detectado e informado de su presencia, sin que ellos se dieran cuenta. ¿Contaba acaso el general Mostazo con algún Quejar propio? Tal vez algún murciélago le estaba informando en ese momento. ¿Cómo uno podía prever todo, guardarse de todo? La hierba parecía ácida, el crepúsculo helado. Avellano permaneció entre los abetos, desesperadamente preocupado. Ahora estaba menos enojado con Pelucón, entendía sus sentimientos. Esperar hacía daño. Se agitó aguardando que pasara algo. Cuando ya había decidido no esperar más, sino reunir a todos y marchar de inmediato, apareció Quejar. Volando sobre las vías, aleteó torpemente entre los abetos, haciendo callar a los murciélagos. ¡Señor Avellano! A ver, no conejos. Yo creí ellos no gustar cruzar camino de hierro. Bien. ¿Falta mucho para el río? No. Cerca, en bosque. Espléndido. ¿Podemos encontrar ese cruce a la luz del día? Sí. Yo mostrar puente. Los conejos habían avanzado un poco por el bosque cuando sintieron que estaba cerca el río. El terreno se había vuelto blando y húmedo. Olían juncias y agua. Bruscamente, el grito agudo y vibrante de una martineta resonó entre los árboles, seguido por un aleteo y un rumor de salpicaduras. El crujir de las hojas también pareció formar eco, como reflejado a lo lejos por un suelo duro. Un poco más allá pudieron oír claramente el agua, el lento y continuo caer de un salto de escasa altura. Un ser humano, al oír a lo lejos el ruido de una multitud, puede formarse idea de su tamaño. El ruido del río dijo a los conejos que debía ser más grande que cualquiera de los que habían visto antes. Amplio, tranquilo y rápido.
Parados entre las consueldas y los saucos bajos, se miraron para darse ánimo. Después empezaron a saltar vacilantes hacia el terreno abierto. Todavía no podía verse el río, pero al frente percibieron un parpadeo y la danza de la luz reflejada en el aire. Poco después, Avellano, que cojeaba al frente con Quinto a su lado, se encontró en un estrecho sendero verde que separaba la breña de la ribera del río. El sendero era tan liso como el césped cortado y estaba libre de matas y matorrales porque había sido hecho para los pescadores. En el lado más lejano, las plantas ribereñas crecían apretadas, de modo que el sendero estaba separado del río por una especie de cerco de ficus púrpura, grandes sauces, el éboro, vinca, cicuta y argemonia aquí y allá florecidos. Otros 2 o 3 conejos emergieron del bosque. Espiando entre las plantas, pudieron percibir trozos del apacible y resplandeciente río, mucho más ancho y rápido que el Emborne. Aunque no había enemigos u otro peligro que pudiera percibirse, todos sintieron la aprensión y la duda de quienes han llegado desprevenidos ante un lugar que inspira terror, donde uno es un individuo insignificante que no cuenta. Cuando Marco Polo llegó a Cathay hace 700 años, ¿no sintió acaso y su corazón se estremeció al comprobarlo que aquella grande y espléndida capital de un imperio había existido todos los años de su vida y también durante muchos más, y que él había ignorado siempre su existencia? Que aquel lugar no necesitaba de él, de Venecia, de Europa, que la ciudad estaba llena de maravillas que sobrepasaban su entendimiento, que su llegada era un asunto sin importancia alguna. Sabemos que sintió todas estas cosas y lo mismo le sucede a cualquier viajero que llega a una comarca extraña donde no sabe lo que va a encontrar. Nada nos hace sentir nuestra pequeñez como entrar en un lugar extraño y maravilloso, donde nadie se detiene o percibe que uno está mirando deslumbrado. Los conejos se sintieron inquietos y confundidos. Se acurrucaron a la hierba, olfatearon los olores del agua en el fresco aire del crepúsculo y se acercaron entre sí, cada uno esperando no encontrar en los otros el nerviosismo que sentía. Cuando Cascarilla llegó al sendero, una libélula grande y brillante, de unos 10 centímetros, toda esmeralda y negro, se posó sobre su hombro. Flotó, zumbó, quedó inmóvil y se perdió como un relámpago entre el cáñamo. Cascarilla dio un salto alarmado. Al hacerlo se oyó un grito vibrante y agudo y él percibió entre las plantas un brillante pájaro azulado que voló hacia el agua abierta. Unos momentos después llegó, cerca del borde de plantas, el ruido de un pesado zambullón. Sin embargo, no pudieron saber qué criatura lo habría producido. Al mirar buscando a Avellano, Cascarilla percibió a Quejar, un poco alejado, de pie en el vado, entre unas cañas, picoteaba y se retorcía algo entre el barro y después de un rato extrajo una sanguijuela de 15 centímetros y se la tragó entera. Un poco más allá, a alguna distancia en el sendero, Avellano se quitaba los hierbajos de la piel y evidentemente escuchaba a Quinto, que estaba a su lado bajo un rododendro. Cascarilla corrió por la ribera y se unió a ellos. «No hay nada temible en este lugar», decía Quinto. «No hay aquí más peligro
que en cualquier otra parte. Quejar va a mostrarnos dónde hay que cruzar, ¿verdad? Lo importante es hacerlo antes de que anochezca. ¿No se atreverán a quedarse aquí?, contestó Avellano. No podemos esperar a Pelucón en un lugar como este. No es natural para los conejos. Sí, podemos. Cálmate. Se acostumbrarán más rápido de lo que crees. Te repito, que es mejor que algunos lugares en los que hemos estado. No todas las cosas desconocidas son malas. ¿Quieres que yo los guíe? Diles que es a causa de tu pata. Bien, dijo Avellano. Haru, ¿quieres traerlos a todos aquí? Cuando Cascarilla se fue, Avellano dijo: me siento inquieto, Quinto. Estoy pidiendo demasiado y hay tantos peligros en este plan. Tus conejos valen más de lo que crees, contestó Quinto. Si fueras a quejar, llamó roncamente desde atrás, despertando una buscareta entre las zarzas. Señor Avellano, ¿qué esperar? Quiero saber a dónde debemos ir, dijo Quinto. Puente cerca, ir, ver. En aquel punto la maleza estaba cerca del sendero verde, pero más allá, corriente abajo, como sentían intuitivamente, el sendero se abría en un parque. Hacia allí fueron. Avellano detrás de Quinto. Avellano no sabía lo que era un puente. Era otra de las palabras desconocidas de quejar cuyo sentido no había averiguado. Pese a su confianza en quejar y que respetaba su amplia experiencia, se sintió aún más inquieto cuando salieron a campo abierto. Evidentemente aquel lugar estaba hecho por el hombre. Era frecuentado y peligroso. Un poco al frente había un camino. Podía ver la superficie lisa y antinatural que se extendía sobre la hierba. Se detuvo y miró. Al fin, cuando se convenció de que no habían hombres en las proximidades, se dirigió con cautela a la cerca. El camino cruzaba el río por un puente de unos 10 metros de largo. A Avellano no se le ocurrió que hubiera nada desusado en esto. La idea de un puente lo sobrepasaba. Solo vio una línea de postes recios y barandas a cada lado del camino. Del mismo modo, los aldeanos africanos, que nunca han dejado sus remotos hogares, no se sorprenden al ver un aeroplano. Está más allá de su entendimiento, pero la primera vez que ven un caballo tirando de un carrito, señalan y ríen ante el ingenio del individuo que ha inventado aquello. Avellano vio con sorpresa que el camino cruzaba el río. Lo único que le preocupaba era que donde esto pasaba solo había hierba muy corta que no ofrecía protección. Sus conejos iban a quedar expuestos y sin poder huir fuera del camino. ¿Crees que podemos arriesgarnos, Quinto?, preguntó. No comprendo por qué te preocupas, contestó Quinto. Te metiste en la granja y el cobertizo donde estaba la jaula de los conejos. Esto es mucho menos peligroso, vamos. Te están mirando y ven que dudas. Quinto saltó al camino. Miró un momento alrededor y después dirigió al extremo del puente. Avellano le siguió bordeando la cerca junto a la baranda por el lado de la corriente. Al mirar, vio a su lado a Cascarilla, en medio del puente. Quinto, que estaba perfectamente tranquilo y no se apresuraba, se detuvo y se sentó. Los otros dos lo miraron. Hagamos una comedia, dijo Quinto. Hay que darles curiosidad. Nos seguirán nada más que para ver lo que estamos mirando. No había antepecho en el borde del puente. Podían haber saltado al agua 1 metro debajo.
Desde el travesaño más bajo, mirando hacia la corriente, vieron totalmente el río por primera vez. Si el puente no había sorprendido a Avellano, el río en cambio lo sorprendió. Recordaba el Emborne, la superficie quebrada por los guijarros y las plantas acuáticas, el Tez, un río sin marañas, tersa corriente de truchas. Le pareció un mundo de agua. Tenía unos 10 metros de ancho, corría rápido y suave, deslumbraba y reflejaba el sol de la tarde. La imagen de los árboles en la corriente continua no se quebraba. Era como en un lago. Ni un junco, ni una planta emergía sobre el agua. Cerca, sobre la margen izquierda, un lecho de ranúnculos se arrastraba a la corriente, las hojas redondeadas, totalmente sumergidas. Más oscuro todavía, sus tupidas masas inmóviles en el lecho del río, estaba el musgo acuoso y solo las flotantes frondas se movían lentamente para aquí y para allá. Ondulaban también las amplias extensiones de pálido trébol verde, pero estos se rizaban con la corriente, leve y rápidamente. El agua era muy clara, con un lecho de grava amarillenta e incluso en medio tenía poco más de medio metro de profundidad. Mientras los conejos contemplaban, pudieron percibir aquí y allá una sombra leve como humo. Tiza y grava deshecha llevada por el río como el polvo es llevado por el viento. Bruscamente, surgiendo bajo el puente, con un lánguido movimiento de su cola aplastada, avanzó un pez color piedra, tan grande como un conejo. Los observadores que estaban encima pudieron ver las oscuras y vívidas manchas de los lados. Perezosamente el pez se detuvo a la corriente, ondulando de lado a lado. Avellano recordó el gato de la granja. Mientras ellos miraban, el pez se deslizó con un ondulante movimiento y se detuvo muy cerca de la superficie. Un momento después, su nariz plana asomó en la superficie y vieron la boca abierta, totalmente blanca por dentro. Rítmicamente y sin prisa, tragó un moscardón del cáñamo y volvió a hundirse bajo el agua. Una ondulación se expandió en círculos más y más amplios, quebrando los reflejos y las transparencias. Gradualmente el río se alisó y nuevamente vieron al pez, que movía la cola y conservaba su lugar en la corriente. Y vamos a detenernos aquí en la mitad de este capítulo para poder apreciar en la otra parte algo tan especial que van a encontrar en este gran río. Este es un río más grande que el primero que ellos encontraron a la salida de su madriguera original, el que se llama Emborne. Y si recuerdan, en aquel río ellos tenían que cruzarlo a nado, empezaron a hacerlo y Frambueso se le ocurrió la gran idea de utilizar una tabla como balsa, y así fue que Pelucón, empujando y ayudando junto a otro de los conejos más fuertes, lograron atravesar ese río. Vamos a ver qué parte del plan cumple este gran río, cómo van a aprovecharlo, este recurso natural, y bueno, a seguir escuchando más de este entorno y esta descripción maravillosa que nos da el autor del lugar que encontraron los conejitos. Nos vemos. Hasta mañana.